Madre mía, chavales. Esto sí que es una bomba. Can Yaman y su madre nos sueltan una revelación que nos deja a todos flipando. O sea, ¿os imagináis? Su propia madre dice que él ama la vida en la oscuridad. Y nadie se lo creía. ¿En serio? A ver, que sí, que Can es un tío que se cuida, que tiene su vida privada, pero ¿la oscuridad? ¿Qué significa eso? Yo, para ser honesta, cuando leí esto me quedé como, ¿qué me están contando? Porque vemos a Can Yaman en la tele, en las revistas, siempre sonriendo con su cuerpazo, haciendo de galán. Y de repente su madre, su propia madre, va y suelta esto en una entrevista. Ama la vida en la oscuridad. Yo me pregunto, ¿estamos hablando de que le gusta estar en su casa sin salir, en plan ermitaño? ¿O es algo más, no sé, más retorcido? Porque a ver, Can Yaman tiene una fama de ser súper social, de disfrutar de la fiesta, de la vida pública. ¿Cómo encaja eso con amar la vida en la oscuridad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que la madre intenta protegerlo o quizás lo está malinterpretando. A lo mejor se refiere a que él necesita sus momentos de tranquilidad, de desconexión total, lejos de las cámaras y de todo el jaleo. Normal. ¿Quién no necesita eso? Pero claro, cuando sale esto así, tan directo, ama la vida en la oscuridad, pues la gente se imagina cosas raras. Yo misma me estoy haciendo un montón de películas. ¿Será que le da ansiedad el mundo exterior? ¿Qué prefiere estar solo en su fortaleza, meditando y recargando pilas? ¿Quién sabe? Lo que sí me queda clarísimo es que esta declaración va a dar muchísimo que hablar. Porque ya sabéis cómo es esto, el salseo vende. Y si encima viene de la boca de su madre, pues doble ración. Muchos dicen que su madre está un poco exagerada o que quiere crear un misterio alrededor de su hijo. Pero yo sospecho que ella conoce el lado de Can que nosotros no vemos. Ese lado que solo sale cuando está con los suyos, lejos de todo el circo mediático. Piénsalo un poco. Un actor con tanta fama, con esa presión constante, es normal que busque refugio. Y si su refugio es la tranquilidad, la intimidad, el no tener que dar explicaciones a nadie, pues la oscuridad podría ser simplemente eso, su espacio privado, su santuario. A mí me intriga muchísimo saber qué más dijo la madre. ¿Dio detalles? ¿Explicó a qué se refería exactamente? Porque así en frío suena un poco a, mi hijo tiene secretos oscuros. Y eso es lo que nos hace querer saber más. Además, ¿recordáis todas las polémicas que ha tenido últimamente? Que si las rupturas, que si las discusiones con compañeros, que si sus proyectos. Todo eso agota. Así que si ahora descubrimos que en su casa es un ermitaño feliz, pues quizás entendamos mejor algunas de sus reacciones o de sus decisiones. Yo sinceramente aplaudo que su madre hable. Porque los famosos suelen estar rodeados de gente que solo quiere sacarles partido. Pero una madre siempre va a querer lo mejor para su hijo, incluso si eso significa un poco de oscuridad. Así que mientras todos especulamos sobre qué significa realmente que Can Yaman ame la vida en la oscuridad, yo me quedo con la idea de que al final, todos tenemos nuestro lado B, ¿no? Ese lado que no mostramos a cualquiera. Y si el suyo es ese, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Es humano. Pero ahora la gran pregunta, la que nos va a quitar el sueño a muchos de nosotros que seguimos esta historia, ¿creéis que esta vida en la oscuridad, que menciona su madre es algo que ya venía de antes, o es una reacción a toda la fama y el acoso mediático que ha sufrido? Contadme vuestras teorías, que quiero saber qué pensáis vosotros de este misterio.